La megalomanía absoluta de Vladimir Putin es algo que el mundo está aprendiendo actualmente por las malas, pero incluso antes de su época, Rusia ya había puesto en práctica muchas ideas completamente exageradas. Por eso, en este video queremos mostrarle 8 potentes máquinas que Rusia había construido, entre ellas un trineo con propulsión a chorro, un avión realmente más que extraño y un vehículo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Así que permanezcan atentos aquí en Vale la pena saberlo. Empecemos con el número 8 y el 2B1 Oka, que este es el término técnico, fue un cañón autopropulsado construido por Rusia en la década de 1950. Un cañón autopropulsado es un cañón montado permanentemente en un vehículo. Como se puede ver, el conjunto se parece más a un tanque con un cañón sobredimensionado, y sobredimensionado es quedarse completamente corto en el caso del 2B1 Oka. El vehículo, que pesaba más de 55 toneladas, se construyó para poder disparar ojivas nucleares móviles y solo el tubo tenía la increíble longitud de 20 metros. En comparación, un tanque normal como el Sherman estadounidense solo mide 6 metros. Por supuesto, la munición del 2B1 Oka también era correspondientemente grande. Una sola carga explosiva pesaba 750 kilogramos y podía dispararse hasta 50 kilómetros. Aunque parezca impresionante, el 2B1 Oka fracasó en la práctica. El cañón autopropulsado solo podía efectuar un disparo cada 5 minutos y el retroceso era tan fuerte al disparar que el vehículo resultaba dañado. Por eso, Rusia cesó la producción de esta máquina al cabo de solo 3 años y hoy en día solo queda uno en el Museo de Artillería de San Petersburgo. Después de este cañón sobredimensionado y móvil, continuamos en el número 7 con una máquina feroz que llegó a ser conocida como el Kampfmaulwurf. Hablamos del Trebelev Subterrane y puedes imaginártelo como un submarino que no viaja bajo el agua, sino que excava por la tierra como un ratón. Después de que vehículos similares existieran desde hace tiempo en la literatura de ciencia ficción, Rusia comenzó a investigar si un ratón de combate también podría realizarse en la realidad, a más tardar en la década de 1950. En 1964, por fin había llegado el momento y la Unión Soviética presentó un modelo operativo que funcionaba con un pequeño reactor nuclear a bordo y perforaba el suelo, aparentemente sin esfuerzo. Pero eso no era todo. El vehículo también debía poder desplazarse bajo el agua hasta una profundidad de 100 metros y, por lo tanto, ser utilizable tanto bajo tierra como en el mar. Durante una prueba, el ratón de combate consiguió recorrer 15 kilómetros bajo tierra a una profundidad de 10 metros. Sin embargo, la máquina explotó y se interrumpió el desarrollo del vehículo debido al gran peligro que entrañaba. Tras esta máquina, en gran parte olvidada durante décadas, llegamos al número 6 y a una potente máquina que Rusia ha desarrollado recientemente y que es sencillamente impresionante. El Robot C es un robot humanoide que parece mucho más humano de lo que los robots han parecido nunca. De hecho, la máquina tiene 29 partes del cuerpo móviles y no solo puede mover las cejas o la boca, por ejemplo, sino también expresar un total de 600 emociones humanas. Así que Robot S está enfadado o triste, pareciendo asombrosamente real. Pero eso no es todo. Claro, Robot C habla 10 idiomas diferentes y tiene más de 100.000 módulos lingüísticos memorizados a partir de los cuales puede formar frases. En el futuro debería ser posible configurar este robot según los deseos personales, con el sexo, la edad, el aspecto y la voz adecuados, y utilizarlo, por ejemplo, como ayudante doméstico. ¿Para qué te gustaría utilizar un robot así? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad de contárnoslo en los comentarios? Después de esta máquina futurista de Rusia, llegamos al número 5 y a un viejo invento que parece una completa locura. Bajo el nombre de Proyecto Sueno, Rusia desarrolló en los años 30 a un gran avión bombardero pesado con soportes para pequeños aviones de combate sobre y bajo las alas en la parte delantera.
La idea era que el avión grande pudiera transportar los aviones pequeños a grandes distancias, ahorrando así combustible. En caso de ataque, las avionetas podían desprenderse y volar por sí solas. Se trataba de un portaaviones volador, y aunque todo esto parezca una locura, lo cierto es que funcionó. El proyecto Zhueno no solo tuvo éxito en las pruebas, sino que incluso se utilizó 16 veces en combate contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como el gran avión de transporte solo podía volar muy despacio, también era un blanco fácil para el enemigo, por lo que el proyecto se desechó más tarde. El número 4 muestra que el proyecto Zhueno no fue el único invento feroz de Rusia en el campo de la aviación. Aquí le mostramos el llamado monstruo del Mar Caspio, que fue diseñado y construido en 1964 y 1965. En sentido estricto, esta absurda máquina no es en absoluto un avión, sino un denominado vehículo de efecto suelo. Esto significa que aunque el vehículo realmente vuela, solo puede hacerlo a muy baja altura, porque necesita el suelo o el agua debajo. La idea era ingeniosa. El monstruo del Mar Caspio no era visible para los radares enemigos cuando volaba sobre el mar debido a su baja altitud. Tampoco podía ser detectado por el sonar, ya que seguía volando por encima de la superficie del agua. La gigantesca máquina medía 100 metros de largo, tenía una envergadura de 40 metros y podía transportar una carga de hasta 550 toneladas. Sin embargo, quien piense que semejante coloso es lento, está muy equivocado. De hecho, podía volar a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. Sin embargo, después de que uno de los aviones sufriera un accidente en 1980, Rusia presumiblemente interrumpió su desarrollo. De una máquina que vuela justo por encima de la superficie del agua, pasamos ahora a otra que viaja bajo el agua, el K-84 Ekaterinburg, un submarino de propulsión nuclear que se construyó a partir de 1982. Rusia ya había construido antes varios submarinos nucleares, pero el K-84 era algo completamente distinto. Tenía 150 metros de eslora, funcionaba con 2 reactores nucleares a bordo y podía transportar hasta 16 misiles nucleares, lo que lo hacía extremadamente peligroso. Y eso es quedarse muy corto. Cuando el K-84 Ekaterinburg estaba en dique seco en 2011, se produjo un incendio durante los trabajos de soldadura a bordo mientras había 4 misiles nucleares en el submarino. Los bomberos tardaron un día entero en controlar el fuego. De no haberlo conseguido, podría haber provocado una explosión de consecuencias comparables a la catástrofe nuclear de Chernobyl. La máquina que ocupa el segundo lugar no es afortunadamente tan peligrosa, pero sí más curiosa. El nombre del vehículo anfibio Snekchod no solo recuerda a los caracoles, sino que los constructores copiaron de este animal el sistema de propulsión del vehículo. El Snekchod, cuyos primeros modelos se construyeron en la década de 1970, avanza mediante cuerpos flotantes en forma de tornillos en el suelo del vehículo. Ambos tornillos huecos tienen su propio accionamiento, de modo que el vehículo no solo puede avanzar o retroceder, sino también girar. Al utilizar tornillos huecos en lugar de ruedas o cadenas, el Snekchod puede circular tanto en el agua como sobre cualquier superficie blanda, por lo que también es ideal para su uso en nieve o barro. Sin embargo, lo que en principio suena muy bien, en la práctica tiene un gran inconveniente. El vehículo caracol no puede circular por superficies sólidas, como carreteras, ya que los tornillos girarían o destrozarían el suelo. Por eso, no es de extrañar que esta máquina apenas se haya visto en uso. Por último, pero no por menos importante, nos gustaría presentarte una feroz máquina que Rusia hizo construir en 1959 y que en principio podrías suponer que procede de un cómic y no de la realidad. Sin embargo, lo que ves aquí existió de verdad. Esta máquina loca es el aerodeslizador Sever 2, que en realidad estaba destinado
destinado a entregar cartas y paquetes en aldeas remotas del norte de Rusia a las que antes solo se podía llegar en trineo tirado por perros. Un Gaz M20 Poveda, un robusto modelo de automóvil de la década de 1940, sirvió de base para la construcción de esta máquina. El coche se montó sobre unos patines y por último se le añadió el motor de un avión Jak-12 en la parte trasera para propulsarlo, y así nació el aerodeslizador. En principio el vehículo de aspecto extraño funcionaba, pero como adolecía de varios problemas graves, pronto dejó de utilizarse. Por un lado, el vehículo tenía problemas para subir cuestas y por otro, no podía dirigirse con la precisión suficiente para funcionar con fiabilidad en caminos estrechos. Además, no tenía espacio suficiente para transportar paquetes. Hasta aquí nuestro video sobre las 8 increíbles máquinas que construyó Rusia. Suscríbete si te ha parecido interesante y déjanos un like. Adiós, hasta pronto, aquí en Vale la pena saberlo.